Hoy queremos continuar con el mensaje que comenzamos la semana pasada, una historia fascinante, esta parábola muy conocida como la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. La semana pasada vimos cómo este hijo le pidió al padre la porción de su herencia que le pertenecía, realmente para salir al mundo y buscar la felicidad, querer ser independiente. Y la Biblia dice con toda claridad que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y finalmente terminó alimentando a los cerdos en esa pobreza y hasta deseando comer de aquellas algarrobas. Explicamos cómo la historia realmente representa la condición espiritual de todo hombre, de toda alma que realmente no tiene a Jesucristo en su corazón. Es decir, que no se alimenta del maná de vida y de la abundancia celestial como maná del Padre desde los cielos. Es la terrible historia del hombre sin Dios. Desde el punto de vista de Dios hacia el hombre, así andan los hombres o andan por el mundo como comiendo de las algarrobas. Dijimos en primer lugar acerca de la gracia de Dios y la acción del pecador de levantarse para ir a su Padre. Es decir, no se quedó en ese estado de volver en sí, no se quedó en el estado del análisis intelectual, sino que se levantó. Mis queridos hermanos, la fe sin obra es muerta. No es fe si no hay una acción. Y por esto es que decimos que es importante que el hombre se levante y venga al Padre por medio de Jesucristo. Y por supuesto que solamente la fe verdadera en Dios puede levantar a los muertos. A los que están muertos espiritualmente, los levanta y los hace caminar por un buen camino. Y es la fe que llega al hombre por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y vamos al segundo punto en esta mañana, mis queridos hermanos. Estamos hablando ahora de que la gracia de Dios, o la importancia de la gracia de Dios y el buscar del pecador en la fuente adecuada. Es decir, no es buscar en cualquier cosa o en cualquier medio, sino en la fuente adecuada. El hijo pródigo fue a su padre, sabía dónde tenía que ir. Por lo regular, cuando la gente está en problemas, van a buscar ayuda a algún lugar. Cuando la gente está en desgracia, corren a buscar ayudas. Algunas personas van, por ejemplo, a los psicólogos y los psicólogos van a otros psicólogos. La gente van a buscar ayuda. Hay quienes van a los sacerdotes para que sea el medio quien les ayude en lo espiritual. Algunos van a las imágenes que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, creadas por el hombre para que les ayude. Van a esas imágenes en oración. Pero Jesucristo nos enseñó a ir directamente a Dios por medio de Él. Hay quienes van a buscar las drogas, en los vicios, en los placeres, para llenar el vacío que tienen. Miren conmigo la palabra de Dios en Juan 14:6. Nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. No dijo que era uno de los caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántas religiones hay hoy en día? ¿Cuántas hay buscan a Dios, quieren llegar a Dios, pero no es posible por ningún otro camino que no sea por medio de Jesucristo? ¿Cómo es posible que todos estén bien y todos sean tan diferentes entre sí? Tiene que haber una verdad, y la verdad es Jesucristo. Cristo lo dijo, no uno de los caminos, sino el camino al Padre. Pero además, en Él hallamos la verdad absoluta. Es decir, para caminar por ese camino al Padre, y esto incluye el conocimiento acerca de Dios.
y también acerca de quiénes somos nosotros, cómo estamos delante de Dios. Pero miren, comparto este pasaje que es maravilloso en Colosenses. Colosenses, por cierto, es un libro muy cristológico, es una carta muy cristológica. En Colosenses, capítulo 2, versículos 9 al 10, dice, porque en Él, es decir, en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud, la palabra es plerona, lo cual significa toda la esencia de Cristo mismo, toda la esencia de la deidad en Cristo mismo. Y vosotros estáis ¿cómo? Completos en Él. Si en Cristo está toda la esencia de Dios y nosotros estamos en Cristo, ¿cómo estamos? Estamos completos en Él. Pero además es la vida también, siendo la única realidad eterna del universo, pues entonces tiene sentido que todo se subsiste por Él, toda vida es por Él y para Él. Y esto significa, mis queridos hermanos, no solamente que sostiene la vida biológica, sino que también da la vida y la sostiene en lo espiritual. Él es la vida de Dios mismo, y es la vida implantada de Dios en sus seguidores, en los discípulos de Él. El que no tiene esta vida, mi querido amigo, hermano, no puede caminar por ese camino. Los muertos no pueden caminar por ningún camino que sirva. Solo los que están vivos pueden andar por ese camino. Ni tan siquiera los muertos tienen la habilidad de escoger. ¿Qué les parece? Por eso es que hablamos de la gracia de Dios, como es tan maravillosa y nos da vida por medio de Cristo. Ahora, los que son de Cristo tienen vida, conocen la verdad y por eso andan por el camino único del reino de los cielos. Y como es así, pues no puede haber otro, no pueden haber otros medios, no hay dos o tres, no hay nada más que uno. Miren conmigo en la palabra del Señor, en 1 Timoteo 2:5, qué hermosa es la palabra que nos dice toda la verdad. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay, ¿cuántos? Dice que hay un solo Dios, pero también dice que hay un solo ¿qué? Mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro, no puede haber otro. Nadie puede llegar a Dios en oración si no es por medio de Jesucristo, el único mediador. No hay dos, tres, varios, no, hay uno solo según la palabra, Jesucristo, hombre. El hijo pródigo conocía cuál era la única opción que él tenía. Él sabía, es decir, él sabía dónde podía ir para tener los resultados reales, positivos. Y esto era ir a su Padre. Entendamos que es Jesucristo mismo quien está contando esta parábola. Él está allí en vivo. Él está hablando de ir al Padre, pero Él está enseñando también con su vida, con sus predicaciones, que Él era el camino al Padre. Y por lo tanto, esa es la parte que quizás parece que falta de la historia, pero es Cristo mismo diciéndola. Ir al Padre, pero a través de Él. Si hoy estás escuchando este mensaje, no importa dónde estés, estás escuchando este mensaje, estas palabras y sabes que no andas por ese camino donde Dios habla, donde Dios se manifiesta, donde Dios obra, donde Dios nos conecta con Él y con el reino celestial. Ven a Cristo, acude a Él personalmente, directamente, inmediatamente, por medio de Jesucristo. Algunos quizás piensen o digan, yo no puedo porque no tengo suficiente fe, o no voy a poder tener o mantener suficiente fe. No tengo suficiente esperanza, no creo que voy a cambiar. Algunos me han dicho así, me han dicho, yo no creo que voy a poder vencer las tentaciones. Y yo quiero decirte que la salvación para nada depende de lo que esté dentro de ti o que no tengas dentro de ti. Es decir, nunca podrás realmente producir nada que sea suficiente para agradar a Dios. La carne
no puede producir fe espiritual. Es importante que lo entendamos bien. La Biblia dice que la fe es un don de Dios y es solamente por el oír y el oír de la palabra de Dios. El hombre no la puede producir carnalmente. Esa fe carnal, religiosa, lo pueden tener, pero no es la que nos lleva a Dios. Es del hombre solamente. La fe no puede producir la humildad que Dios exige. La fe no puede producir la santidad de Dios. Perdón, la carne no puede producirla. La fe verdadera sí la produce. Así que, hermanos, tenemos que estar bien claros en esto, porque es por medio de aquel que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra de Dios es clara. Y por otro lado, no importa cuántas pocas, si algunas virtudes usted tenga, tampoco importa, porque no depende Dios de ninguna virtud que el hombre pueda presentar. ¿Qué importa si tienes o te faltan virtudes? ¿Qué importa si estás perdido sin Cristo? Lo que importa es que vengas al Padre por medio de Jesucristo. Ven a Cristo en arrepentimiento. Él se encargará de todo, de cambiarnos. Cristo se encargará con su gracia de darnos la vida, porque es el poder de la muerte y la resurrección de Jesucristo la que nos cambia. Podemos confiar en eso. Podemos confiar plenamente en esa obra de Cristo. Qué bueno. Ahí sí va un amén. Hermano, nunca el hombre hallará paz en el mundo ni por otros medios. No importa cuántas cosas busque, nunca la tendrá. Tiene que despojarse de todo para venir a Cristo así, pecador, pidiendo, deseando la misericordia del Señor. Cristo es la única fuente de salvación. Ustedes saben bien que cuando Moisés le preguntó a Dios acerca de quién él era, el nombre, o cuál era su nombre, Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios? Yo soy, porque es todo. Es todo. Dios es todo. Yo soy. ¿Y quién fue el único que habló así cuando vino al mundo? ¿No fue Jesucristo? Miren conmigo en Juan 10:9. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pasto. ¿Saben? Una puerta si está cerrada, bien cerrada, no hay quien entre, ¿no? La puerta tiene que abrir para poder entrar. Qué bueno saber que Cristo es la puerta. Y cuando entramos por esa puerta, entramos a caminar por un buen camino, porque es la puerta que Jesucristo abre. Dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí no tendrá hambre jamás. Miren, aquí yo veo la seguridad de salvación, porque el que una vez tiene esta bendición, jamás tendrá esa hambre de buscar en el mundo, en ningún otro lado. Dice, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es decir, estamos completos en el Señor Jesucristo, nada nos falta, nada. Dice también la palabra del Señor en Juan 10:14, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Dio su vida por nosotros. Cristo es la fuente verdadera. Y el hijo pródigo fue a la fuente verdadera, fue a su padre. Y noten algo aquí, al principio él estaba meditando acerca de ir al Padre, pero no había ido al Padre. Es decir, todo lo que él planeó decirle al Padre solamente estaba en su deseo, en su mente, pero esa oración no era válida hasta que no fue al Padre. Es decir, hay que ir al Padre. Y al hacerlo confesó su pecado. Es decir, que la oración del hijo pródigo solo fue válida al regreso al Padre, al ir al Padre, y no antes. Es decir, confesó diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Así que hay que venir a la fuente verdadera para que seamos escuchados por Dios. El Señor Jesucristo dijo también en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, ¿cómo dice?
vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Este es el proceso de la salvación. Tiene que ser atraído a Cristo. Y esta es la obra de Dios. El hombre no puede hacer esto. Esto es obra de Dios. Dios lo hace con su gracia. Pero una vez que llega a Jesucristo, Cristo lo recibe. Y es de Él para siempre. Somos de Él. Hay seguridad en Cristo. Así que, hermanos, vemos en la historia hasta aquí que hubo acción. No se quedó en el pensamiento de que quiero algún día, quiero ser, algún día me voy a entregar, algún día voy a ser fiel. No se quedó allí. Hubo acción. Se levantó para ir al Padre. Y la acción lo guió a la fuente verdadera. En tercer lugar, veamos que la gracia de Dios y la humildad del pecador van juntas. Miren anteriormente cómo él exigía, él reclamaba, él pedía a su padre la porción que a él le pertenecía. ¿No era así? Y ahora vemos que después de haber malgastado, haber hecho lo que hizo y haber estado en la situación que estaba, ahora estaba dispuesto a someterse al Padre para más bien servirle como un jornalero, como un siervo de la casa de su Padre, dispuesto a darlo todo para servir allí en la casa de su Padre. Así que vemos en la historia que el hijo pródigo hizo algo que muchos no hacen o no están dispuestos a hacer. Y es ese momento de decir, no voy a buscar justificación, voy a venir a Él y voy a reconocer que soy pecador. Ustedes saben que vivimos en un mundo que no hace más que buscar justificaciones. La gente busca justificarse por todo lo que hacen. Y Él dijo muy claramente, he pecado. Punto. He pecado. O sea, antes había dicho, tengo el derecho de hacer lo que yo quiera hacer, con lo que me pertenece. Ahora dice, he pecado, haz conmigo lo que quieras. Estoy dispuesto a ser tu siervo. Esa es la actitud del que viene a la fuente verdadera. No envolvió su problema en una envoltura de orgullo, como vemos hoy en día que hasta le cambian el nombre a las cosas. ¿No es así? Por ejemplo, hoy a la fornicación y al adulterio le llaman adicción sexual. Al homosexualismo le llaman una orientación sexual diferente. Al alcoholismo y adicción a las drogas, pues le llaman dependencia de químicas o dependencias químicas. Bueno, al final lo que estamos viendo es que la gente no quiere admitir que han pecado contra Dios, que es pecado. Y el pecado trae muerte. El joven, el hijo pródigo, él no llegó y dijo, Padre, lo que pasó es que simplemente cometí un error. No supe cómo administrar, pero si me da otra porción lo voy a hacer mejor esta vez. Él no llegó al Padre y le dijo, Padre, lo que pasó fue que vinieron algunas personas muy vivas, malintencionadas, viciosos, y se aprovecharon de mi inocencia. Él no dijo nada de esto. Él no llegó y dijo, Padre, lo que ha pasado es que probé algunas cosas y me convertí en una persona que dependía de las químicas, del alcohol. Me convertí en un adicto sexual. Pero mira, lléveme a un profesional y yo te prometo que me voy a sanar. Él no hizo esto. Él llegó y le dijo, Padre, he pecado. He pecado. Parece que es tan difícil decir esto. Si lo analizamos, qué absurdo, qué necio el hombre, como quiere complicar todo el asunto, cuando delante de Dios lo más fácil es decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname.
En Lucas 15, 21, ¿cómo le dijo? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y miren qué más le dijo. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren, el corazón que carece de esta actitud es un corazón orgulloso y de verdad que no viene a Cristo en la manera que debe venir. Y yo me preocupo como pastor y me pongo a pensar, ¿cuánta gente no han venido con invitaciones sin esta actitud? No es válida. Porque a Cristo no se le viene, o no venimos ante Él porque queremos un beneficio, sino porque sentimos lo mismo que el hijo pródigo. Porque sentimos lo mismo que aquel ladrón en la cruz que dijo, acuérdate de mí. Sentimos lo mismo que aquel publicano cuando dijo, ten piedad de mí, que soy pecador. Sé propicio de mí. Esa es la actitud del que viene a Cristo. Pero hoy, más bien en las iglesias se le enseña a muchos a hacer lo mismo que hizo el hijo pródigo al principio, a demandar mi derecho, ¿no? Porque creen que se lo merecen. Esa no es la actitud, mis queridos hermanos. Ya vemos el ejemplo de los apóstoles, de los discípulos que dieron sus vidas, fueron mártires, lo dieron todo. Pensaron solo en términos de servir al Cristo glorioso resucitado. Lo hicieron porque le amaban. No estaban esperando nada más que verlo a Él en su gloria algún día. Y que sea Él quien dé la recompensa a quien quiere como Él quiere. Pero el orgulloso cree que está bien, que está sano, porque no ve su condición y se engaña a sí mismo. Mientras que el humilde sí ve su condición. Se da cuenta que algo no está bien con su vida. Ve la falta, porque ve según Dios ve. Por eso la humildad es algo tan importante, tan especial. Hermanos, cuando David pecó contra Dios, ¿cómo dijo David? Él no dijo, ay, Señor, es que tú sabes que soy rey. Los reyes tenemos muchas tentaciones. Yo no tengo culpa de ser rey. Tú me pusiste aquí. Ya echando la culpa a Dios, ¿no? Ahora, David en el Salmo 51:4 dijo, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Y tenido por puro en tu juicio. Así que un pecador que está realmente quebrantado, hermano, reconoce que si Dios no tuviera misericordia de él, y más bien lo expulsara por toda la eternidad de su presencia, que esa acción sería justa y buena, y Dios sería justo y bueno. ¿Qué le parece? Ahora, la actitud de mucha gente no es así. El orgulloso solo puede pretender reconocer que es pecador, puede pretender de que desea la misericordia de Dios, pero dentro de él cree realmente que merece algo de Dios. Y que Dios no sería justo si instantáneamente lo aplastara. Es una actitud muy distinta, hermanos. El orgullo y la humildad son polos opuestos. Ustedes saben eso, ¿no? No pueden ser amigos. Y es más, la fe verdadera en Dios, producida por la gracia de Dios, va acompañada de la humildad. Es decir, ambas tienen una misma raíz. No se podrá tener más fe verdadera sin la verdadera humildad. Miren conmigo en Habacuc 2:4, como dice la palabra de Dios. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se orgullece. Este es un lado, un polo. Mas el justo por su fe vivirá. Es decir, este es el otro lado de los humildes. Del hombre humilde es justo por su fe. En cuarto lugar, en esta mañana, veamos la gracia de Dios y la fe del pecador. No hace falta una medida muy grande de fe para que el pecador venga al Señor. Debe conocer solamente lo suficiente.
acerca de Dios. Yo sé que cuando venimos a los caminos del Señor, el Señor nos trae y nos da el crecimiento por medio de su palabra, ¿no? Aprendemos más de Dios, crecemos en la fe, pero crecemos en la fe no solamente porque aprendemos y tenemos más conocimiento, sino porque su palabra se va haciendo viva y eficaz en nosotros. La vamos aplicando, vamos obedeciendo y ahí hay crecimiento. Pero eso es un proceso, eso es la forma en que debemos de vivir. El cristiano debe vivir creciendo espiritualmente, dándole al Señor cada día más de su corazón y de su alma. Pero el que viene al Cristo debe conocer lo suficiente y confiar plenamente en la obra de Cristo, en lo que Cristo hizo por nosotros. Es decir, es una fe básica, pero poderosa para transformar y cambiar al hombre. ¿Qué fe tenía el hijo pródigo? ¿Qué fe tenía él? Bueno, vamos a ver la fe. ¿En qué tenía fe él? Nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo 17, en Lucas 15, 17, que tenía fe en la provisión de su Padre. Usted tiene que tener fe que Dios le va a proveer. ¿Cuántos tienen fe que Dios le va a proveer? Amén, amén. Dios es nuestro proveedor. Y el que viene a Él, no importa si es por primera vez, tiene que confiar que le va a proveer, si no, no va a venir. ¿Para qué va a venir? ¿Usted va a confiar en alguien que no le va a dar nada? Bueno, es terrible como hay gente creyendo en Dios, es falso, y en que le van a dar, que le van a ofrecer, todo es un cuento, ¿no? Y creyendo en un evangelio falso de prosperidad, de que le van a dar y vas a tener. Y la gente confía en esas cosas. Pero si confiamos en nuestro Padre Celestial, sabemos que Él nos va a proveer para lo que necesitamos. Miren cómo dice el versículo 17, cuando Él analizaba, ¿no? Cuando Él había vuelto en sí. Y para mí este es el momento en que la gracia comienza a trabajar en su mente, en su corazón. Es cuando Él puede analizar las cosas desde un punto de vista más amplio. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Es decir, su padre tenía para proveer. Y yo aquí perezco de hambre. Pero ahora deseaba esa abundancia. Cuando estaba allí no quería esa, quería otra cosa. Así es el pecador mientras que no ha vuelto en sí. Sigue buscando en el mundo, en el placer, algo que le dé felicidad, que le dé satisfacción y continúa toda la vida así. Solo cuando tiene este encuentro con Cristo es cuando se da cuenta que comía las algarrobas de los cerdos en el sentido espiritual. No se compara con el manjar espiritual que el Señor nos da por medio de su obra, del Espíritu Santo, de su palabra. Y ya no ama al mundo, ya no desea al mundo. Sigue a Cristo gozosamente. Hay una gran diferencia, porque Él nos provee para nosotros. Él es el pan de vida que nos alimenta. La segunda cosa que veo en cuanto a la fe es que tenía fe también en la misericordia del Padre. ¿Quién va a ir a Dios si Dios no tuviera misericordia? Suficiente fe para saber que su Padre estaría dispuesto a perdonarlo. De lo contrario no hubiera ido. Miren cómo habla de la misericordia de Dios el Salmo 103:8. ¿Qué dice? Misericordioso y clemente es Jehová. Lento, qué bueno que es lento para la ira. Y grande en misericordia. Muchos acá son al revés. Son rápidos para la ira. Enseguida se explotan por cualquier cosa. Y para tener misericordia y paciencia. Hay que, imagínense, déjeme no decir más. Pero la realidad es que así es Dios, qué bueno que Dios es así, si no nos hubieras aplastado a nosotros hace tiempo. Dios es bueno, Dios es bueno. Dice la palabra que son nuevas cada día, ¿no? Cada mañana. Su misericordia, qué bueno saber esto. Miren conmigo Hebreos 4:16. Dice, por eso podemos llegar a Él, venir a Él. Dice, lleguemos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar lo que necesitamos más que nada es la misericordia de Dios y hallar gracia para el oportuno socorro.
que es diferente a la actitud de venir para demandar y querer esto, y yo quiero esto en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, ¿no? Como pequeños dioses, a esta actitud de venir ante el Señor. Señor, ten misericordia de mí. Tú eres glorioso, yo soy pecador, yo me quedo corto de tu santidad, yo lo que deseo es ser más como tú, Señor, cada día. Úseme como un siervo tuyo, quiero servirte, enséñame cada día a amarte más. Gracias por lo que has hecho conmigo. Gracias por darme toda bendición espiritual y hacerla disponible para mí. Ayúdame a entender esto cada día más y a ponerlo en práctica. Bueno, hermanos, el hijo pródigo también tenía fe de que su padre le iba a bendecir. Qué bueno es esto. Saber que nos va a proveer, que va a ser misericordioso y saber que va a darnos bendiciones. Claro que la bendición que él, más grande para él, era ser un siervo de la casa de su padre. Él dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Y lo decía porque él sabía que tenía fe de que su padre lo podía poner como uno de los siervos de su casa. Amigo, ¿quieres venir a Cristo? Debes tener esta clase de fe. Fe en lo que Dios es, un Dios de misericordia, un Dios que provee, un Dios que bendice nuestra vida, como Él quiera bendecirnos. Nuestra seguridad debe basarse confiadamente en esta realidad, en la obra de Cristo y en lo que Dios es y provee. Y note algo interesante a continuación. Él no se consideró un pequeño pecador. Noten que él dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que esto es importante porque mucha gente viene con la actitud de que yo soy poco pecador, vaya, no tan pecador como otro. Esta no es la actitud. Se veía como el peor de los pecadores. Quiero que leamos, para no ser esto tan largo, leamos juntos lo que es el beneficio, la bendición que él tuvo a partir del versículo 20 al 24. Dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ni aún había llegado, ni aún había hablado y ya era movido a misericordia y ya estaba corriendo hacia él. Qué maravilloso, es así como es el Señor con nosotros. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Parece que no lo dejó decir más. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice, comenzaron a regocijarse. Tremenda historia. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Y yo no puedo comprender algo así tan grande que el Señor me coja y me diga, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. El hecho que haya hecho esto es algo tremendo, tremendo, el amor del Padre. Y miren cómo el Padre Celestial se expresa de los que son de Él. Yo quiero que lo vean conmigo en Ezequiel 16:63. Dice, para que te acuerdes y te avergüences. Esta es la parte de venir con el arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta es la obra de Dios que lo hace para que nos acordemos de nos entendamos, analizamos, volvemos en sí, nos levantamos. Dice, y te avergüences. Pero luego hay un cambio. Dice, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza. ¿Por qué? Dice, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová. Cuando Él nos perdona, ya limpió toda conciencia de culpabilidad. Ya no hablamos como gente derrotadas, porque hemos sido limpiados por la sangre del Señor. Así que Dios perdona y quita la vergüenza. Usted no tiene que tratar de perdonarse usted mismo. Eso no existe.
Dios lo perdona y lo limpia. En Lucas 15, 22 dice, sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dice Zacarías 3:4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarles esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Qué les parece, hermanos? Él vino andrajoso, todo apestoso. Imagínense de haber estado con los cerdos, qué olor, olía seguro a cerdo, ¿no? Miren, hace poco tiempo yo asé un puerco en mi casa, pero alguna gente me dijeron, hueles a puerco. Y es que yo estaba al lado del puerco mucho rato, preparándolo y poniendo el puerco, y yo parecía que dolía el cochino. Pero lo que quiero decir es que este hombre había estado haciendo un trabajo como este, todo lleno de fango, todo sucio, terrible olor. Y el padre lo abrazó, lo besó y lo mandó a limpiar. ¿No es eso lo que hace el Señor con sus hijos? Y luego nos da una nueva vestimenta que representa el carácter de Dios, la nueva vida, mis queridos hermanos, y que esa gloria de Dios se ve en esa vestimenta de gala. También el anillo que habla de la autoridad a través del poder del Espíritu Santo y calzado, porque los esclavos en aquel tiempo no usaban calzados, andaban descalzos, pero el hijo sí usaba el calzado. Y Dios nos da un nuevo caminar, un nuevo andar para dar testimonio. Y este es el evangelio que llevamos a todas partes, mis queridos hermanos. Miren conmigo en Lucas 15:10, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fíjense qué interesante, el Señor dijo 2 parábolas y al final de las 2 parábolas dijo la misma idea. Al final de Lucas 15:10, o sea, antes de esta parábola, Él dijo esto, que hay gozo delante de Dios cuando un pecador se arrepiente, hablando de cuando el pastor iba tras la oveja perdida y la hallaba. Y ahora en la parábola del hijo pródigo vemos que hay fiesta también. Y es interesante, no dice que son los ángeles que se gozan, sino que delante de los ángeles se goza el Padre. Los ángeles participan, pero hay gozo cuando el pecador viene al Señor Jesús. ¿Quieres venir de esta manera a Cristo en esta mañana y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? He pecado, he hecho mal, me arrepiento, siento vergüenza, me siento terrible, pero quiero que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Alguien realmente quiere hacerlo, hágalo de corazón en esta mañana. No salga de aquí sin ese arrepentimiento delante del Señor. Deseas venir a Cristo reconociendo que eres pecador, deseando la misericordia de Dios. Ven a Cristo. Hoy es el día de salvación. Que el Señor te bendiga.